Es un gusto tener a una de nuestras egresadas del Departamento de Física. Como ustedes ya lo han leído, su nombre es Alexandra Pinto. Ella nos va a hablar un poco también sobre su trayectoria, sobre lo que ha venido haciendo en física y en otras áreas interdisciplinarias. Entonces, como siempre, pues trato de dar una breve historia de lo que ha hecho Alexandra. Alexandra es egresada del Colegio Braulio González en el año 2007, es de la ciudad de Yopal, Casanare, y posteriormente Alexandra se traslada a Bogotá, donde inicia sus estudios de pregrado en la Universidad de los Andes. Aquí ya en la universidad, Alexandra termina pues, satisfactoriamente y con gran éxito las carreras de física y microbiología en el año 2013. Después de esto, Alexandra viaja a Suiza y allí hace una maestría en sistemas neuronales y de computación, en la cual termina en el año 2018. Esta maestría pues la hace conjuntamente entre la ETH y la Universidad de Zúrich. Y después de eso, pues Alexandra ya comenzó a moverse en distintos campos y pues ha logrado tener unos reconocimientos y unos premios bastante importantes. Ha recibido unas becas en Colombia de Colfuturo, del próximo siglo. También ha recibido premios como el Creative Destructive Labs Quantum Stream en el 2020, la computación en el mundo en el 2021, los premios de la tecnología o Swiss Technology Awards en el 2021, y también ha comenzado a montar startups desde el año 2021 a 2022. Actualmente, pues Alexandra es consultora en arquitectura de sistemas de computación cuántica y fundadora de una startup en inteligencia artificial. Y recientemente, pues ahora Alexandra sirve como la persona que logra establecer un diálogo entre físicos y distintas áreas interdisciplinares, sobre todo por los trabajos que se vienen realizando sobre colocar átomos fríos en el espacio. Entonces, pues Alexandra ha trabajado bastante en ello y pues le ha permitido trabajar con muchos grupos de otras partes del mundo. Entonces, pues nada, Alexandra, un gusto volverte a tener por acá y pues es toda tuya el coloquio. Adelante. Ay, muchas gracias, Fernanda. Qué introducción tan bonita y me da mucha alegría pues tener la oportunidad de volver a estar en el coloquio. Tengo muy buenos recuerdos del coloquio. Sí, me motivaron mucho la universidad en general, como nunca compartí con mejores físicos en toda mi trayectoria que en estos tiempos en la universidad, entonces encantada. Encantada también de compartir un poquito mi experiencia, los errores y sí, las decisiones, cómo ha sido como todo el trayecto y tener pues también la oportunidad de que ustedes también me hagan preguntas. Es algo bonito hacer un diálogo alrededor de qué es en realidad ser físico. Es como pues yo veo un poco las decisiones de mi vida en general, profesionales. Siempre me ha gustado como inspirarme mucho en algún fenómeno físico y dependiendo de eso tomo mis decisiones profesionales. No, nunca pude tomar la trayectoria convencional académica por distintas razones, quizás personales a veces, económicas. Pero pues eso nunca ha sido un impedimento para que a la final uno resulte encontrando el camino que pues originalmente uno quería. Entonces, pues es un poquito esa sería la idea de la charla hoy, como es una motivación a que así las cosas no salgan como uno las planea, algo pasa y resulta uno siempre encontrando como las respuestas que uno quería. Y en física eso es lo más importante, como uno se plantea una pregunta, una curiosidad, y lo importante es responderla, no importa si es siendo un doctorado o postdoctorado o no en física. Desde el inicio desde que estaba pequeñita, digamos, empecé con la idea de que quería ser física y quizás mi sueño era ser una profesora en física. No, no funcionó, pero nunca no hice el doctorado en física, por ejemplo, ni el máster en física, solo llegué a hacer el pregrado,
pero veo que después de todas las vueltas que dio la vida, estoy pudiendo ayudar a resolver preguntas que quizás no hubiese podido lograr si sigo mi trayectoria como académica en física. Pero pues sí, para contarles un poco, como Fernanda ya lo dijo, estudié física en la Universidad de los Andes. No fue nada fácil, de hecho, pues vengo como de un hogar bastante humilde, entonces fue gracias también a las becas que me dieron. La Universidad de los Andes se la debo todo a esas becas que me dieron. Y después de esto también hice microbiología, porque siempre buscando como una respuesta en la neurociencia, en cómo los sistemas eh, de electrónicos pueden transmitir información más rápidamente y como teniendo inspiración en cómo funciona el cerebro podemos crear sistemas electrónicos que transmitan información más rápidamente. Hice una tesis de pregrado en los Andes muy interesante enfocada en eso y digamos como tener un background interdisciplinario desde el comienzo, desde el plantear la tesis en el pregrado, ayudó mucho a tener como opiniones no solamente teóricas, sino en biología, haciendo experimentos de mediciones con electrodos en grillos, ayudó muchísimo a tener como señales aisladas y aplicarlas de una como a sistemas electrónicos. Y pues tener como ese equipo interdisciplinario desde el comienzo allá en los Andes me ayudó muchísimo luego para encontrar el máster que hice en ETH con, se enfocó más como en sistemas no lineales y igual aplicados como a circuitos electrónicos. Y sí, como esto puede ser de utilidad a sistemas de inteligencia artificial. Eso fue como mi enfoque en el máster. También bastante interdisciplinario, tratando de tomar siempre cursos como sí, una mezcla lo más coherente con lo que siente uno como inspiración en el momento para encontrar como, a veces uno encuentra respuestas en los lugares más inesperados. Entonces siempre como yendo a una clase de filosofía, por ejemplo, encuentra unas respuestas al modelo no lineal caótico que no tiene nada que ver, pero a la final ahí sí es como resultaba conectando uno los dots, por decirlo así. Después de este máster se abrieron muchas puertas a lo que es la computación cuántica. Me uní al laboratorio del profesor Renato Renner en el TH, en teorías de información. Pero curiosamente él me introdujo, pues yo le estaba planteando como una idea que tenía y él me introdujo a alguien en Zurich que trabaja en startups, era como su mejor amigo de la infancia en startups. Y pues después de esa charla con él, pues nunca me imaginé que esto pudiese ser aplicado a una startup o que hubiesen incluso tantos startups en computación cuántica. Pero pues después de esta reunión con esta persona que les comento, se abrieron muchas oportunidades en lo que es la computación cuántica y que la están aplicando ahora a problemas de finanzas, de Monte Carlo, de análisis de riesgo. Entonces, después de esto, aprender un poco más sobre precisamente cómo la topología de computadores cuánticos puede ser aplicado a las finanzas, por ejemplo. Y sí, la idea es como tener como esa flexibilidad de la vida le da unas oportunidades y hay que estar aprendiendo y ser lo más moldeable posible, como
no cerrarse uno como tiene que ser así las cosas como uno cree convencionalmente, sino a veces es como después de una conversación y sí, la ponen a uno un reto porque obviamente aprender de finanzas después de que uno está haciendo teoría de información, pues sí, fue un reto grandísimo. Conceptos básicos, diría yo, como de qué es un balance sheet o un profit and loss o un modelo de Monte Carlo. ¿Cómo puede uno pensar en que después de hablar de computación cuántica, balance sheet, cómo puede ser que esto puede estar relacionado? Pero pues sí, y abre las posibilidades de abrir este startup que lo abrí en Zurich. Y ya luego instituciones como CERN empezaron a estar interesados. Y digamos, siempre mi sueño fue ir a CERN. Después de hacer el pregrado, yo siempre quisiera CERN, pero pues que obviamente uno no, como colombiano, no, nunca tuve la oportunidad, pero pues muchos años después con abriendo este startup, fue CERN quien se dirigió a nosotros para que les ayudáramos a resolver un problema en, para ellos tienen detectores en el experimento de detección de partículas y ellos quieren aplicar machine learning en esos detectores para que la selección de partículas sea más eh, monitoreada como por machine learning y que ellos no tengan que acumular tantos datos porque se están como reventando los cables de tantos datos que están transmitiendo. Entonces es una fault análisis que hacemos con machine learning. Entonces sí, incluso aprendiendo un poco como con estos pequeños proyectos resulté aprendiendo un montón de partículas también para la detección de ondas gravitacionales. eh, Laboratorios como, em, se me va el nombre en este momento, fue hace un tiempo. LIGO estaba interesado y ahora Lisa sí, nos dijeron cómo podemos aplicar estos modelos que están desarrollando en inteligencia artificial para la detección de partículas y para la detección de ondas gravitacionales, perdón. Y sí, hubo un tiempo como 6 meses dedicado solo a aprender de ondas gravitacionales. Entonces son proyectos cortos, obviamente uno nunca va a ser un experto en ondas gravitacionales, pero ha dado la oportunidad de conocer a los expertos, de estar como cerca a los datos y sí, quizás a contribuir un poco. Ahora último ha sido para Cold Atoms y Cryogenics, cómo podemos poner los circuitos a temperaturas de 4 Kelvin, por ejemplo, para que para que nuestros chips o circuitos electrónicos que están a room temperature puedan ir a tomar imágenes al espacio o incluso detectar el Big Bang cuando las condiciones de ruido no son tan altas como en la Tierra. Em, entonces sí, en general como abrir esta compañía ha sido esa oportunidad de relacionarse uno con muchos físicos, con muchos retos a nivel de detección. eh, y sí, también como ha sido otro reto, además de ser uno flexible, no solo como en la vida, en cómo tomar decisiones profesionales, sino también como el hecho de emigrar, ¿no? De salir del país y hacerlo también como cuando uno no tiene una carrera uno tan convencional y luego vas a otro país, es un reto, pero digamos desde que uno vaya con una eh, buena intención, por decirlo así, como desde que uno hable honestamente de lo que quiere y lleve uno siempre una oportunidad de contribuir, no siempre querer sacar provecho de todo, sino como contribuir bastante, se abren las puertas.
sea donde sea, obviamente es duro, son procesos que uno debe pasar al comienzo, como de al comienzo siempre todo es un reto porque es la novedad, especialmente cuando uno elige tener como un background interdisciplinario. Uno siempre se somete a que el cerebro de uno tiene que ser muy flexible, adaptarse uno al ambiente y no que el ambiente se adapte a uno. Si uno va con esa mentalidad, creo que se dan las cosas. También el hecho de ser mujer no es fácil. em, Especialmente cuando uno trabaja entre business y research. Es, eh, es un reto bastante grande, pero yo digo, el hecho de que sea único le da a uno la oportunidad de aprender mucho. Yo sí invito a las mujeres en física a que no tengan miedo. Obviamente va a ser duro y es como el hecho de que es tan nuevo y uno está en un ambiente que es tan diferente a lo que uno propone, que hace que obviamente haya al inicio bastante asperezas, de que no sea fácil, pero con tiempo y paciencia todo se logra. Como no hay nada que uno quiera que no se pueda lograr con tiempo y paciencia. Y, y ya, pues, me encantaría oírlos también. Ojalá me pudiesen compartir ustedes también, entre el público, como su opinión de por qué decidieron estudiar física, de cuál ha sido como el, el sueño de ustedes, quizás. Bueno, pues queda abierta el coloquio un poquito a hacer preguntas sobre lo que ustedes quieren ver como físicos, basados un poco en lo que Alexandra nos acaba de comentar. Entonces, pues vamos a llevar el coloquio un poquito diferente a lo usual de dejar las preguntas al último, sino que sea un poquito más interactivo, ¿no? Bueno, Sí, sobre todo como en esta, la propuesta es como hacer una charla de cómo ven ustedes en el futuro, como la profesión de un físico es más hacia volverse profesor o es más hacia resolver un problema de la física en general, como tener una curiosidad y resolverla, o es más como ser físico, es ejercer la academia y hacer research como de la manera convencional. ¿Me escuchan? Mm, Sí. sí, Gustavo. sí. Hola Ferney, hola Adriana, ¿cómo estás? Bueno, pues para empezar a romper como el hielo, quisiera dar entonces como el punto de vista de por qué yo estoy estudiando física, porque me parece que es algo distinto eh, a lo que la mayoría normalmente piensa antes de meterse a una carrera como esta. Mm, yo lo veo más por el lado de todas las herramientas que me puede ofrecer el aprender a resolver problemas a través de la matemática, que por ser como parte de la academia o algo así. Es decir, eh, porque yo me quiero, o sea, yo me quiero dedicar como a más que todo al lado como de la industria y de hecho forjar empresa y sí, más como por el lado financiero que por el mismo desarrollo científico, ¿sí? Ok. Entonces, pues sí, la verdad, esto me gusta que ya voy en sexto semestre y la verdad no estoy para nada decepcionado, o sea, he aprendido Mm. muchísimo en la medida de lo posible y he aprendido a manejar, como a trasladar todos los problemas como más a la estadística y a la matemática, que simplemente tratar de hacer como aproximaciones o decir cosas que no tienen sentido. Y pues sí, eso es lo que quería compartir. Sí, muchas gracias, y precisamente lo que dices tienes toda la razón. La física lo que le da a uno es un toolkit como de herramientas para resolver problemas y no es fácil,
pues siempre es un reto, pero digamos, entre más uno logre llevar ese aprendizaje lo más largo posible en la vida, como eh, aprender la matemática, plantear nuevas teorías, eso le da a uno más y más herramientas para resolver problemas en cualquier campo. Y luego uno de que se esfuerza uno y logra tener esas herramientas en física, se abren las puertas donde uno quiera, no hay, sí, se dan las oportunidades. En ese sentido, la física es la mejor carrera que uno puede estudiar. Y sí, si uno logra luego hacer un máster en física, se aumenta el toolkit de herramientas y luego el doctorado aún más. O sí, dependiendo de qué oportunidades se le abren a las personas y todo es ganancia, mejor dicho. Vale la pena hacer el esfuerzo. Muchas gracias por darnos tu opinión. Muy bien, ¿quién más estaría abierto a la discusión? ¿Comentarios o sugerencias? Bueno, siguiendo la idea de Gustavo de romper un poquito el hielo, no sé si Alexandra pudiera hablarnos un poquito de cómo ha sido tu contribución ahora ya más cercano a la física sobre el tema de colocar átomos fríos en el espacio. Sí, la contribución está un poco lenta, es un tema que la Unión Europea está financiando mucho porque digamos, probar fenómenos cuánticos en la Tierra es bastante complicado por todos los temas de ruido. Em, sí, crear fotones enredados en la Tierra es bastante complicado. Entonces están tratando de financiar el proyecto para que se vaya al espacio, para que las condiciones de ruido sean más bajas. Y hay muchísimo dinero que se está poniendo en este proyecto, pero el problema es comunicación, como alinear a todas las personas. Sí, es más que todo se vuelve un tema burocrático porque no sí, alinear a todas las universidades que están participando, todos los grupos de investigación. Entonces, lo que se contribuye es a esa comunicación, a que se mantengan las cosas muy diplomáticas, por decirlo así, porque hay veces que los egos de los team leaders de las distintas universidades o los distintos profesores que dicen, están como muy o por supuesto, pero son eminencias que han investigado una sola cosa por tanto tiempo. Se confronta luego con otro profesor que también tiene sus... Sí, obviamente se entiende que de cada persona, cada grupo se vuelve un mundo pequeño y ya luego se vuelve algo mucho más grande. Ahí son finanzas de muchos países. Entonces la comunicación, o sea, no es fuerte, no es fácil para ellos. Entonces lo que hacemos es como ser ese medio de facilitar el proyecto. Lo que queremos es facilitar a que se logre llevar eso al espacio. Entonces, se habla con distintas compañías, con los profesores también. Se vuelve algo un poco más que solo la física como tal. Ya luego se requieren como ópticas diferentes, se requiere temperaturas cryogenics. Y lo que hacemos es eso, como facilitar la comunicación y sí, para que sea posible. Es básicamente eso. Vale, o sea, estás trabajando como en dos cosas aparte, en ese proyecto más la startup que tienes ahorita. Sí, pero el startup está Funciona. facilitando eso también. Todo se hace a través del startup. Ah, ok. Sí. Vale, muy bien. Bien, no sé quién más tenga alguna otra pregunta, algún comentario. Aprovechar a Alexandra, que es una de nuestras egresadas, para que puedan tener ese diálogo oportuno y si de pronto a algunos que parece les interesa hacer la pregunta adecuada.
Sí. Hago yo preguntas quizás, ¿qué También. tantas mujeres están ahora en este semestre? Recuerdo que conmigo éramos muy poquitas. ¿Ha cambiado eso un poco? Sí, yo creo que sí se ha venido incrementando más el porcentaje de mujeres en física y en ciencias en realidad, ¿no? Y Qué eso yo bueno. creo que es bastante bueno, ¿no? Es como romper Sí. un poco toda esa tradición machista que había sobre este tema, ¿no? Andrés, Andrés tenía levantada la mano. El micrófono no me servía, ahora sí. Ya. Este, pues, ¿qué tanto es poco para ti? Porque en cuanto a lo de las mujeres en física, ahora no. Cuando entramos, por lo menos los que entraron conmigo éramos 30, de esos solo habían 4 mujeres. Entonces, pues, no sé, a mí me parece que todavía viene siendo, pues, muy poquito. Sí, de acuerdo. ¿Cuál sería tu asunción o tú cómo percibes esto? Pues, no sé, siempre, o sea, la verdad las ciencias siguen siendo un poco machistas, ¿no? O sea, no entiendo el por qué, siendo supuestamente, Mm, pues, deberíamos ser la gente más racional y pues no hay lógica de discriminar así, pero lo es. Entonces, mm, no, o sea, no entiendo el razonamiento. sí, sí, esto es algo que no, yo tampoco, o sea, creo que nadie se lo explica, pero sí es un fenómeno general, como, sí, es difícil, pero al mismo tiempo es una oportunidad para las mujeres que están ahí en el coloquio. Es una oportunidad para nosotras de hacer algo con impacto, como que nuestra voz se oye. Lo que pasa es que hay que quitarse el miedo, pero una vez uno pasa esa barrera, la gente quiere oír cuál es nuestra opinión, porque es, es totalmente válida y se quiere oír, o sea, es nuestro deber como darnos a oír. No, entonces sí, hay que hacer el esfuerzo por hacerlo, más que todo nosotros como mujeres, como minoría en estos campos, es aún más nuestra responsabilidad de dar nuestra voz en, en física o en lo que sea que hagamos. Sí, el hecho de que estemos ahí es porque somos un poquito más valientes que las demás, quizás, no sé, pero hay que seguirlo, eso solo tiene que crecer. La invitación es a seguir los sueños, no solo a las mujeres en general, como físicos también es una profesión que no todo el mundo toma, entonces ya nos pone en un grupo de valientes, por decirlo así, y hay que seguir adelante como así no de mucha plata, eso siempre ha sido como el tema. Veo una pregunta de Daniela, ojalá se animara a decirla en voz, pero sí, como el otro tema es económico, como que siempre esa es la barrera en Colombia, recuerdo, como que el ser físico no paga, por decirlo así, pero sí, sí paga, diría yo. Hay que buscar el camino, por decirlo así, que si hay que salir del país, se sale del país, hay que volver. Lo más flexible que uno sea, mejor. Pero sí, sí hay muchas posibilidades. No sé si debo leer la pregunta de Daniela. Ella dice, ¿qué fue lo que te motivó a estudiar física y microbiología? Sí, de hecho, em, a mí me gusta mucho la neurociencia y la genética. Y pues en física como que obtuve todas las herramientas teóricas para resolver las partes de genética que me daban curiosidad, pero pues también obviamente en microbiología aprendí un montón como en realidad cómo funcionan los genes, cómo funciona la transcriptómica, proteómica, y pues todas las herramientas de genética humana que me gustaban. Y pues también, sinceramente, para tener como un balance entre eh, mis compañeras en microbiología eran más que todo mujeres y sí me hacía falta rodearme de más mujeres. Entonces así que encontré como el balance
que necesitaba, porque en física sí daba un poquito duro como las clases con tantos hombres. Porque sí, sinceramente es difícil como ser la única mujer rodeada de tantos hombres. Luego uno necesita balancearse un poco y la microbiología me ofreció eso. Eh, entonces es una invitación esto que ofrece los Andes de tener un doble programa. Eso también me fascinó, como me becaron, yo dije, no, toca sacarle provecho a la beca, tomar tantos cursos como sean necesarios. Y ya, eso fue lo que hice. En microbiología fue perfecto. O biología también. Sí, Jason también dice, ¿encontraste más mujeres en microbiología? Sí, bastantes. De hecho, allá el desbalance es al contrario. Es un hombre rodeado de muchísimas mujeres. Es bastante gracioso la mezcla. De hecho, sí sería bueno que más físicos se fueran a microbiología. Físicos hombres deberían ir a microbiología, porque al final lo que encontré yo es lo que les decía al comienzo, como que tenía yo una pregunta en estadística, por ejemplo, como tratando de analizar, no sé, cuando estudia uno los modelos de Ising, y se queda uno así como que no entiendo cómo resolver esta pregunta de las tareas que le ponen a uno. Y era en una clase de ecología cuando encontraba yo las respuestas de la tarea. Como en la clase de ecología era que yo decía, wow, o sea, si aplico este modelo de adaptación a los ecosistemas, al modelo de Ising, eh, se entiende mejor las cosas, como que se abre uno la cabeza un poco más fácil. Entonces, incluso los físicos hombres pueden ir a estudiar microbiología, ¿por qué no? Es una invitación a ser flexibles y a abrir la mente más que a escoger una carrera o una profesión. Es como a lanzarse a explorar lo inexplorado, si lo puedo decir de esa manera. Muy bien. Muchas gracias por esas preguntas, creo que ayudan mucho a hacer el punto claro. Vale, bien. ¿Alguna otra pregunta? Hola, yo quisiera preguntar, tú que has estado en un contexto más real en todo este tema de física, pues quería saber si, como qué lugar tiene la computación en el sentido de si uno puede, tipo, especializarse como físico en solo computación. No sé si me hago entender. Y más o menos esto qué demanda tiene ya en el campo real de la ciencia. Sí, de hecho es muy buena pregunta porque a la final eso es en lo que resulté especializándome. Nosotros como físicos, pues ya lo dije mucho, tenemos una forma de ver las cosas que es muy importante en todos los campos, desde las finanzas hasta la economía, la farmacéutica. En cualquier lado donde ustedes vayan, ese ojo de físico es lo mejor que puede haber. Está uno en una reunión de 30 personas, todos con un background diferente y la opinión que tiene el físico es la mejor. Pero especialmente en computación, lo que veo es que hay mucha gente que se formó toda su carrera en software engineering, por ejemplo, como ingeniería de software, a otros en ingeniería de Harvard, y eso crean como una forma de resolver problemas que no es como la que tenemos nosotros como físicos. Entonces, a la hora en que nosotros resolvemos un problema de computación, es muy apetecible y se busca. Uno cree que no, pero un físico teórico es muy requerido como en software development. Por, sí, por esa forma que le enseñan a uno los cursos a resolver problemas. Ya, y sería eso le mezclas que ves otros cursos que sean como un poco más flexibles. Eso ayuda mucho ahora en, en computación y en computación cuántica aún más. No sé qué tan cerca llegan en el pregrado a computación cuántica, pero ese es el futuro
de física, diría yo, y de los computadores. Entonces sí, y ahora yo no conozco mejores hackers que los físicos, o los mejores programadores siempre son los físicos. Entonces es una mezcla lo máximo. De hecho, yo hubiese hecho 3 programas en mi pregrado con ingeniería de sistemas, creo que se llama ingeniería de sistemas. Oh, ingeniería de computadores. No recuerdo cómo se Ingeniería de llama, pero sistemas. eso es una mezcla que, sí, es ingeniería de sistemas con física, creo que es una mezcla de lo máximo. La recomendaría mucho a todos. Sí. Vale, muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo quiero hacer un comentario, o sea, me pareció muy interesante que nos preguntaras por qué escogimos la carrera y creo que más interesante aún que sea como en semana 16 donde todos estamos llenos de cosas por entregar y como en un nivel de estrés bastante amplio, ¿vale? Entonces, Sí. por lo menos a mí sí me dejó pensando mucho eso porque a veces nos enfocamos tanto en las entregas que no pensamos en el fondo de lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Entonces, pues aquí una pregunta de mi parte, porque realmente, pues desde mi punto de vista y de mi experiencia personal, cuando entré a física, entraba con otros objetivos y otras metas y cuando después de unos semestres como que cambiaron porque encontré más áreas que me parecieron interesantes. Entonces me preguntaba a que si tú viviste algo de eso y cómo reaccionaste al respecto de que no haya sido, o sea, era lo que esperabas, pero no en la rama que esperabas. Sí, exactamente, ese es un buen punto, como desde que recuerdes como cuál fue esa primera curiosidad que tuviste, de que, o sea, todos de físicos tenemos es como una pregunta, una curiosidad, eso ya nos pone en una forma de pensar diferente a muchas otras de las personas que se inclinan más por la plata o alguna otra cosa. Entonces, como que desde que uno mantenga ese instinto, que es lo que yo digo que es lo que lo hace a uno físico, en realidad es como seguir esa intuición o ese llamado interno que le dice a uno, resuelva las cosas de cierta manera. Tenemos un cerebro para resolver problemas que es un poco especial, diría yo. Y eso puede ir en distintas ramas. Pues se torna un poco hacia la genética, en mi caso, por mucho tiempo fue resolviendo como sistemas de redes complejas en genética. Y sí, yo dije, me desvié un montón y quizás sí me desvié muchísimo porque ahorita estoy haciendo algo totalmente diferente. Pero lo que les decía, em, sí, a veces se siente uno decepcionado también porque, digamos, como el sistema convencional dice como las cosas se deben hacer de cierta manera, pero lo cierto es que uno, desde que uno no se decepcione a uno mismo, como con ese llamado interno a resolver las cosas de cierta manera, creo que está bien. Es más que todo mantener esa forma de resolver problemas que son genuinas a uno. Llámese ecología, economía, finanzas, no importa. Pero hay que y así las entregas sean duras, yo digo, vale la pena esforzarse como no rendirse a acabar el grado y llevarlo tan lejos como sea posible, doctorado, maestría. Vale la pena ser físico y ya luego sí se especializa uno en algo más concreto. Sí. Muchas gracias por tu pregunta. Vale. Sí. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, algún otro comentario? Tal vez para ir un poquito por el lado del aporte de las mujeres en física, no sé si tú has sentido, ya, digamos, nos contaste algo un poco de esa situación personal de tener muchos hombres al lado en una clase y que exista una o dos mujeres, pero a la hora de entrar en un ambiente académico o en una empresa,
¿Se nota mucho si hay una discriminación hacia la mujer o solamente es dentro de los ambientes burocráticos, a veces que se da también de moverse de un país a otro, que se enfrenta con gente de la aduana y demás? ¿Se nota mucho eso actualmente, Sí, Alexander? tristemente sí. O sea, el rechazo a las mujeres es el que diga que no está mintiendo. A veces gustaría creer que las cosas están mejorando o que las cosas no son así, pero no, o sea, el rechazo es desde cruzando un aeropuerto. Hay rechazo por ser colombiano primero y segundo por ser mujer, como que lo ponen de lo ponen a uno en una categoría inferior a la del hombre. Si vas a trabajar en la academia o en una compañía o donde sea, se vive el rechazo por ser colombiano, por ser mujer. Em, y lo recibo muchas veces, los consejos, entre comillas, es córtate el pelo y habla más como un hombre, que te va a ir mejor, vas a conseguir más plata, te van a dar mejores oportunidades y te transformas un poco más como un alfa male, como un hombre alfa. Y eso ya es una discriminación, es como siempre el consejo es a que uno se vuelva más masculino. Y ese es el error, ese es como, ahí es donde digo, la sociedad está fallando como en esa vallas que tenemos de qué es ser un líder o de qué es ser alguien inteligente. Entonces se cree que ser inteligente es la persona que habla fuerte y es el hombre grande, blanco, quizás. Eh, sí, muchas veces en mi propia compañía me dicen, tienes que contratar a un hombre alto, alemán, que hable fuerte para que te ayude. Y digamos, totalmente discriminatorio, no puede, esto es un bias que la sociedad tiene que eliminar y sobre todo trabajando con machine learning y sistemas computacionales. ¿Cómo podemos seguir dándole poder a los hombres? No tengo nada en contra de los hombres blancos altos. Sí, si se ganan las cosas con esfuerzo y dedicación y son inteligentes, bienvenido. Pero no quiere decir que tengamos que seguir como con esa forma de pensar que solamente las personas que se ven de cierta manera son así. No, nosotros somos humanos, todos tenemos una forma de contribuir y, y las mujeres pequeñitas colombianas que hablan bajito también tienen algo que, que decir. Y no es que sea de que uno tenga que ir con resentimiento, porque la sociedad está así, porque así ha sido por mucho tiempo. Pero he encontrado yo cosas duras y también durante el máster, por ejemplo, mis propios profesores generando mucho rechazo porque, sí, porque uno habla bajito, a no darle a uno la opinión, pero ir como con odio o como con ira hacia eso no funciona bien. Las cosas se deben hacer siempre de una manera como con las que uno se sienta bien, pero pues sí dando una opinión fuerte también. Pues sí, es la sociedad en la que vivimos, pero yo digo, poco a poco, con paciencia, se logra el cambio. Muy bien. Andrés Castro tiene la mano levantada. Hola, sí, pues ya digamos, volviendo un poquito a la física, pues, o sea, yo estoy de acuerdo mucho con lo que ya dice de la discriminación en ciencia hacia las mujeres y todo, o sea, digamos, esa parte la entendí bien, pero volviendo un poquito digamos, al ser físicos y en lo que consiste, yo quisiera preguntar sobre algo que se dice mucho de la situación actual de la física y es que eh, como que no hay maneras de aportar cosas nuevas, como que no hay, o sea, nadie es lo suficientemente bueno o no hay suficientes herramientas tecnológicas todavía en la humanidad o como que no hay ningún camino, digamos, de salida para llegar a nueva física y entonces todos están como eh, ensimismándose en temas que ya se han estudiado. ¿Qué piensan, digamos, de ese fenómeno que se está dando, en especial con la física? Eh, Sí, es un buen punto. De hecho, desde mi experiencia, lo que yo veo es que hacer
la física ha sido muy individualista hasta hasta hoy, diría yo. Y digamos que la velocidad de un sistema globalizado y digital de hoy en día ha hecho que la física cambie un poco, ya no es un científico aislado en algún lugar del mundo haciendo un tema de investigación. Ahora es una cosa muy global que te requiere un trabajo interdisciplinario donde se investiga con muchas personas y a veces entre muchos países. Entonces eso hace que, digamos, como que lo que creemos que es un avance en física no sea lo mismo o pareciera que sea más pequeño, pero no, o sea, lo que se ve es como una dinámica nueva, diferente, pero está bien, digo, hay que adaptarse y ya digamos que el centro de atención no va a ser un showman, sino un trabajo en equipo. Y me parece que es lo que la humanidad requiere hoy en día. Y, y está bien. Digo, la física, desde que hayan físicos en cualquiera de estos proyectos de breakthroughs, digamos, es una forma de decir la física está haciendo su contribución. No es un físico, no un Einstein. Creo que este fenómeno no se va a volver a ver, a menos de que, pues, no sé, se colapse el internet y en un momento a otro ya no haya tanta globalización. Pero como las cosas van, yo sí digo, es más un equipo y formar un muy buen equipo donde haya un muy buen físico que se comunique bien, es lo que va a marcar como la diferencia. Vale, muy bien. Muy bien, ¿quién tiene otra pregunta, otro comentario? ¿Andrés nuevamente o... Sí, pues quería, digamos, ondear un poquito más en eso. Me gustó en parte la respuesta, pero quisiera como saber, en la opinión qué pena que no sé tu nombre, pero de la compañera, de Alexandra, qué pena, ¿qué otros roles crees que pueda tomar la física en el mundo de hoy en día? No sé, yo pensaría, por ejemplo, en Colombia, no sé, en la necesidad de implementar una agenda de alfabetización científica, por ejemplo, o asesoramiento a los gobiernos en temas de proyectos energéticos, ahorita que necesitamos descarbonizarnos en todo el mundo. ¿Cómo qué papel sientes en qué papeles, mejor dicho, sientes que tiene cabida la física hoy en día? Sí, yo digo, la forma de pensar que tenemos los físicos se requiere mucho exactamente en lo que dices, como en todas las cosas burocráticas, de hecho, políticas. Es como nosotros debemos estudiar derecho también, derecho, computación, o sea, aprovechar ese core que tenemos de físicos para volvernos tan flexibles como sea posible. Pero lo que dices sí está muy bien, como hoy en día todos los proyectos apuntan a la decarbonización total. Entonces, incluso ingenierías ambientales y física es súper apetecible hoy en día para proyectos de sostenibilidad. Sostenibilidad, lo siento. Em, entonces, sí, es como esos proyectos que mezclan como sostenibilidad física y política son, son el futuro. Mm. Muy Vale, buena pregunta, muchas gracias. vale, muy bien. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Oscar, Hola, adelante. profe. Buenas tardes a todos, espero que estén bien. Me gustaría preguntarle a Alexandra qué posibilidades de beca hay para los muchachos. Muchísimas. De hecho, todos mis estudios fueron pagados por becas. Está Colombia Próximo Siglo, si deseas estudiar, o sea, dentro de Uniandes. También recuerdo, pues debió cambiar muchísimo, pero yo recuerdo que esa fue la que me dieron a mí. Aunque al comienzo, cuando uno aplica y le va bien en el ICFES, le dan como
otras opciones. Hay muchas, muchas opciones si el examen del ICFES es bueno. Ya para salir del país, hacer maestrías está Colfuturo, que es una muy, muy buena herramienta también. Dan muy buenas comodidades, o sea, uno llega al otro país a tener un buen estándar una buena calidad de vida, y digo, eso es muy importante. Pero también recuerdo que habían otras como, sí, hay opciones en Colombia. Hace falta es como dedicarse uno un poco, porque el papeleo es un poquito cansón, pero de resto hay muchas opciones de becas. Pero tal vez, Alexandra, la pregunta iría hacia becas que existan allí en Suiza para estudiantes colombianos. Eso es. En Suiza no conozco. De hecho, no le toca traer las becas. No hay opciones, sí, Ok, bien, tristemente. vale. Daniela, adelante. Hola, buenas tardes, Alexandra. Gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Mi pregunta es la siguiente. Luego de haber mencionado todas las situaciones que tuviste que pasar, que puede que a muchos de nosotros nos pase, ¿cuál es tu mayor consejo para nosotros enfrentarnos a este tipo de realidades? Sí, sí, de hecho, hablar es como, digo, de los errores más grandes que cometí al enfrentarme como con personas muy, muy duras, es a dejarme asustar, es quedarse uno callado, y ponerse pesimista. Porque sí, obviamente, o me pasa a mí mucho que ante un conflicto, yo siento que me pongo muy reflexiva, como que no, a culparse uno. Y digamos, está bien porque uno reflexiona mucho y aprende, pero está mal en el hecho de que se culpa a uno tanto uno que no se da cuenta de que, oiga, no, algo malo pasó, debo defenderme. Entonces, hablar cuando uno sí le dice o a un amigo o a la familia, o incluso si uno es tan valiente de ir a hablar directamente con un abogado o con una institución o más, entonces, eso ayuda mucho, que uno pues reflexiona uno más, pero también corrige uno las cosas a tiempo. Entonces, sí, el error más grande quizás que yo cometí es quedarme callada o dejar pasar mucho tiempo, asustarme. Entonces, sí, la invitación es, hablen sin miedo, que uno pregunta y ya, eso es todo, como dejar la timidez. Uno también de colombiano, uno es muy tímido, me he dado cuenta, si tengo que comparar con los europeos, uno es muy respetuoso y eso está bien, uno debe mantener el respeto, pero no quiere decir que por hablar y preguntar vaya a haber algún problema. Y la gente siempre está encantada de ayudar, entonces no hay ningún problema en ir y pedir ayuda. Siempre hay personas con buen corazón, con ganas de ayudar, y los malos son más poquitos a la final. Se da cuenta uno que sí, pareciera que las cosas están muy horribles, pero es porque los buenos nos quedamos callados y nos asustamos, mientras que los malos cogen poder porque uno los deja. Entonces es responsabilidad de uno detener las cosas a tiempo. Vale, muy bien. Bueno, sí. Bueno, Jason. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, ya. Sí, ya. Vale. Pues yo quería hacer una pregunta con respecto a algo que ya habías dicho, sobre que era como muy difícil que apareciera un segundo Albert Einstein, por así decirlo, en este mundo globalizado. Y pues no sé, como que me quedé con la duda de por qué. ¿Es porque los genios son más retraídos o es porque en un mundo globalizado supongo que las grandes mentes se ven opacadas o no sé? No, me gustaría saber cómo, qué te hace pensar eso. Mm. ¿Ves? Ese es un buen punto, porque yo lo estaba viendo es más que todo como, sí, como que la investigación en general se ha tornado más globalizada e interdisciplinaria. Pues esas son las tendencias.
pero es un buen punto que quizás los genios son más retraídos y obviamente ellos no van a trabajar en equipo, no les va a quedar tan fácil ser tan flexibles quizás. Entonces sí, pues también está que puede ser que hayan genios que son más retraídos o más, sí, más aislados, que puede ser que lleguen a tener un impacto muy grande. Eso también se puede dar. Ok. Sí. Ok, entonces sí va como por ahí, ¿no? Podría ir por ahí. Puede ser, sí. Ya veremos cómo nos sorprende. El tiempo lo dirá todo. Sí, sí, esperemos. Vale, gracias. Andrés. Sí, solamente pues, o sea, quisiera hacer como un comentario sobre esto último que escuché y es que también, pues, o sea, ya estando pues en el siglo XXI con todo el desarrollo que ha habido, digamos, de las ciencias y la matemática en especial, pues en mi convicción, digamos, yo todavía no he trabajado en proyectos científicos, pero lo que veo es que el nivel de complejidad que han adquirido pues las investigaciones de vanguardia en cada uno de los campos científicos, digamos, más puros, por así decir, pues ya es algo que se sale de la capacidad de una solamente, digamos, no puede ser estudiado por un genio, digamos, brillante que de repente ponga eh, sobre la mesa lo último, sino que pues se requiere justamente como menciona Alexandra del trabajo de equipos alrededor del mundo y sistemas bastante complejos computacionales que nos permitan, digamos, rascar un poquito de conocimiento extra. Pero yo, digamos que, o sea, veo muy complicado que una solamente, por más genia que sea, pues logre ver sobre sus hombros toda la complejidad del mundo científico que existe hoy en día, que ya es exorbitantemente más complejo que el mundo con el que se tuvo que enfrentar Einstein, por ejemplo. Sí, exacto. Ese es muy buen punto, como que hoy en día el mundo es tan complejo que se requiere un trabajo en equipo y el ego no funciona muy bien. Digamos, una persona aislada trabajando en un solo tema tiende a crear un ego, un narcisismo un poco también, que no funciona. Se requiere mucho feedback, como que a la hora que uno propone algo, alguien tiene que venir y destruírtelo más o menos, como no, esto está mal, esto está mal, esto está mal. Y aprender uno a adaptarse y sí, como a recibir ese feedback negativo es muy importante. Y, y eso solo se logra en equipo, como teniendo uno humildad y también como rapidez en adaptarse a corregir todas esas cosas que le quedan a uno mal y ya luego uno va avanzando de esa manera. Vale, muy bien. Bueno, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta? Bueno, no veo nadie más por acá. Pues nada, Alexandra, encantado de oírte. Espero que a todos les haya gustado. Y pues como siempre, bienvenida aquí al Departamento de Física. Cuando quieras compartir más de tus cosas, pues serás bienvenida, ¿no? Ay, muchas gracias, sí, encantada también de verlos a todos. Vale, muy bien. Bueno, pues Sí. con esto terminamos nuestro último coloquio del departamento y ya nos estaremos viendo en otras ocasiones. Bueno, Sí, muy bien. un placer muy grande. Hasta luego. Bueno, chao. Que Chao.